Tenía 12 años cuando conocí a Marisol. La vi por primera vez el día que se mudó con su familia a la casa de al lado, en un barrio tranquilo de Guadalajara. Marisol tenía 11 años, pero su físico era el de una chica de 15. Era alta y parecía mayor, aunque por dentro seguía siendo una niña. Siempre jugaba con muñecas y construía casitas de juguete. Desde el primer momento que la vi, sentí algo extraño, algo que no entendía. No era que quisiera besarla o abrazarla. Era más bien una necesidad de protegerla como si fuera alguien especial en mi vida. En ese tiempo, yo no era como los demás niños de mi edad. Mientras los chicos jugaban fútbol en la calle o andaban en bicicleta, yo me encerraba en el taller de mi papá. Allí pasaba horas construyendo cosas con madera, maquetas, barcos y hasta casas en miniatura. Mi papá siempre me apoyó. Me compraba herramientas y materiales para que desarrollara mi talento, aunque mi mamá no estaba de acuerdo. Ella decía que era peligroso que un niño usara sierras o taladros, pero mi papá nunca le hizo mucho caso. Él hacía los cortes más difíciles para que yo pudiera trabajar con seguridad. Una tarde escuché a Marisol llorar en el patio de su casa. Era un llanto tan fuerte que no pude ignorarlo. Me subí al muro que separaba nuestras casas y le pregunté si estaba bien. Ella no me respondió, pero al insistirle, le propuse construirle un columpio para el árbol de aguacate que había en su patio. Esa idea le llamó la atención y finalmente me respondió con un leve asentimiento. Le pedí a mi papá que cortara una tabla para el asiento del columpio, ya que no me permitía usar herramientas grandes. Esa misma tarde instalamos el columpio con la autorización de su papá. Desde ese momento, nuestra amistad empezó a crecer. Ella pasaba horas en el columpio mientras yo revisaba que todo estuviera seguro. A veces platicábamos, pero casi siempre la veía disfrutar en silencio. Con el tiempo, la llevé al taller de mi papá para mostrarle mis maquetas. Había construido una ciudad completa con casas, edificios y un parque. A Marisol le encantaba todo, aunque para ella eran solo juguetes. Siempre me pedía que se los prestara ahí. Aunque al principio me negaba, terminaba cediendo porque no podía resistirme a su sonrisa. Fue en una de esas tardes en el taller cuando Marisol me contó algo que no sabía. Su mamá había fallecido cuando ella tenía 6 años, y aunque su madrastra la trataba bien, sentía que nadie podía reemplazar a su mamá. Me dijo que lloraba todas las noches por la falta que le hacía. Yo no sabía cómo consolarla, pero desde ese momento entendí por qué era una niña tan mimada y a veces tan difícil. A pesar de nuestras diferencias, nuestra amistad se fortaleció. Yo era más serio y tranquilo, mientras que Marisol era soñadora y caprichosa, pero de alguna forma nos complementábamos. Pasaron los años y seguimos creciendo juntos. Cuando cumplí 15 años, decidí que era momento de dar el siguiente paso. Le pedí a Marisol que fuera mi novia. Al principio, no me dio una respuesta. Me dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Eso me puso nervioso, pero esperé. Una semana después, aceptó. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Los primeros años de nuestro noviazgo fueron maravillosos. Yo estaba seguro de que quería pasar el resto de mi vida con ella. A los 18 años decidí pedirle matrimonio, aunque sin planes inmediatos para casarnos. Solo quería que supiera cuánto la amaba y que mi compromiso era serio. Marisol aceptó emocionada, pero dejó claro que quería esperar. Yo estaba de acuerdo, ya que todavía tenía que entrar a la universidad y comenzar a trabajar. Estudié ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara y, gracias a mi dedicación y talento, conseguí un buen trabajo en una constructora antes de terminar mis estudios. Con el tiempo, logré ahorrar suficiente dinero para casarnos. Cuando tenía 26 años y Marisol 25, nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos. Después de casarnos, la vida era todo lo que soñábamos. Yo trabajaba en la constructora y Marisol, que siempre había amado a los niños, consiguió trabajo en una guardería. No quería estudiar más ni aspirar a una carrera profesional, pero eso nunca fue un problema para mí. Ella era feliz haciendo lo que amaba, y eso era lo único que importaba.
5 meses después de la boda, Marisol me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. Nos llenamos de alegría, pero la felicidad se convirtió en preocupación cuando los médicos advirtieron que sería un embarazo complicado. Marisol tuvo varios problemas de salud y requirió seguimiento constante, pero nunca perdió la sonrisa. Ella decía que todo valdría la pena al final. En el 7º mes, los gemelos Emiliano y Valeria nacieron de forma prematura. Fue una gran sorpresa porque durante todo el embarazo solo habíamos sabido de Emiliano. Valeria nunca apareció en las ecografías. Tal vez fue un error de la tecnología o algo más, pero ahí estaba nuestra pequeña, luchando junto a su hermano. Fueron semanas difíciles en el hospital, pero ambos salieron adelante, aunque necesitaron cuidados especiales durante un tiempo. Cuando finalmente los llevamos a casa, todo cambió. Cuidar a 2 bebés al mismo tiempo no era fácil, y Marisol todavía estaba recuperándose de un embarazo complicado. Mi mamá vino a ayudarnos por unas semanas, y contratamos a una señora llamada Doña Lupita, una niñera con mucha experiencia, para que nos echara la mano. A pesar de todo, logramos adaptarnos a la nueva rutina. Durante ese tiempo, aún vivíamos en una casa rentada. Yo tenía un plan a largo plazo: construir la casa de nuestros sueños. Después de 2 años de ahorro, encontré un terreno perfecto en un barrio tranquilo de Zapopan. Pasé meses diseñando cada detalle, desde los espacios para los niños hasta un cuarto para visitas y otro para la niñera. Aunque no fui yo quien construyó físicamente la casa, supervisé cada etapa de la obra para asegurarme de que todo saliera bien. Cuando finalmente nos mudamos, fue un momento de felicidad absoluta. Marisol lloró al ver la casa terminada, y yo me sentí realizado al haber cumplido uno de nuestros sueños. Con el tiempo nuestros hijos crecieron y Marisol quedó embarazada nuevamente, algo que no habíamos planeado. La noticia nos tomó por sorpresa y nos llenó de nervios, sobre todo porque temíamos que fuera otro embarazo de gemelos. Sin embargo, los médicos confirmaron que solo era una niña. Valeria estaba emocionada con la idea de tener una hermanita, pero Emiliano reaccionó mal. Siempre había sido muy apegado a su mamá, y la llegada de una nueva bebé parecía amenazar su lugar en su corazón. Cuando Natalia nació, las cosas se pusieron complicadas. Emiliano no la aceptaba. Lo primero ocurrió cuando Marisol lo dejó solo unos minutos con Valeria y la bebé mientras iba al baño. Al regresar, encontró a Emiliano intentando cubrirle el rostro a Natalia con sus manos. Por suerte, Valeria gritó a tiempo y Marisol pudo intervenir. Lo reprendimos, pero él no dijo nada. 2 semanas después, lo intentó de nuevo, esta vez con una almohada. Fue entonces cuando Marisol, desesperada, le advirtió que si volvía a intentarlo, lo mandaría a vivir con sus abuelos. Esa amenaza pareció asustarlo, pero nunca volvimos a confiar del todo. Después de ese episodio, tomamos medidas extremas. Durante el día, siempre había alguien vigilando a Emiliano. Por las noches, cerrábamos la puerta de nuestro cuarto con llave para asegurarnos de que no hiciera nada. También buscamos ayuda profesional. Llevamos a Emiliano a terapia con psicólogos y psiquiatras durante 3 años. Aunque ya no intentó lastimar a su hermana, nuestra relación con él se fue deteriorando. Desde que era pequeño, Emiliano siempre mostró rechazo hacia mí, pero con el tiempo se volvió más evidente. Si me veía abrazar a Marisol, hacía un berrinche o rompía algo. Una vez, cuando tenía 8 años, se metió a nuestro cuarto en la madrugada y me golpeó en el rostro mientras dormía. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, simplemente dijo: para que aprendas a no tocar a mi mamá. A pesar de todos mis intentos por acercarme a Emiliano, él nunca me aceptó. Marisol trató de mediar entre nosotros, pero nada funcionaba. El rechazo de mi hijo empezó a desgastarme, sobre todo porque, mientras Valeria y Natalia eran cariñosas conmigo, Emiliano solo me miraba con desprecio. Yo seguía esforzándome, pero llegó un punto en el que entendí que no podía forzar una relación que él no quería. Cuando Emiliano cumplió 15 años, las cosas empezaron a mejorar. Se interesó en una compañera de la escuela, y eso pareció distraerlo. Por primera vez, dejaba de obsesionarse con Marisol
y con su rechazo hacia mí. Pensamos que lo peor había pasado y que finalmente nuestra familia podía estar en paz. Cuando parecía que todo empezaba a mejorar, Marisol comenzó a quejarse de dolores fuertes en el abdomen. Al principio, no le dimos mucha importancia porque ella siempre había sido resistente al dolor. Pensamos que era algo pasajero, pero con el tiempo los síntomas empeoraron. Comenzó a sentir pulsaciones extrañas en el abdomen y a ir al baño con mucha frecuencia. Finalmente, decidimos llevarla al médico. Después de varios estudios, los resultados nos dieron un golpe duro. Marisol tenía un aneurisma en la aorta abdominal. El doctor explicó que no era urgente operar, pero que había riesgos si no se monitoreaba cuidadosamente. Nos recomendaron hacer revisiones constantes, pero también nos advirtieron que un aneurisma como el suyo podía romperse en cualquier momento, lo que podría ser fatal. Marisol, como siempre, trató de mantenerse fuerte, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Durante mucho tiempo evitó la cirugía, convencida de que algo saldría mal. Decía que sentía que su hora estaba cerca y que yo tenía que ser fuerte para cuidar a nuestros hijos si algo le pasaba. Pasamos un año completo haciéndole exámenes constantes y siguiendo las recomendaciones de los médicos. Mientras tanto, yo me tomé una pausa en el trabajo. Cerré mi negocio temporalmente y renuncié a la constructora para estar con ella todo el tiempo. Aunque intenté convencerla de que se operara, ella seguía negándose. Decía que no quería arriesgarse a morir en la cirugía. Finalmente un día, después de que los dolores se intensificaron, los médicos confirmaron que el aneurisma había crecido y que ya no podíamos esperar más. A regañadientes, Marisol aceptó someterse a la cirugía. La operación fue un éxito, y por unos días sentimos que habíamos superado el mayor obstáculo de nuestras vidas. Pero esa alegría no duró mucho. 5 días después de la cirugía, Marisol contrajo una infección hospitalaria. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, falleció poco después. Su muerte fue un golpe devastador para mí y para los niños. No podía creer que, después de todo lo que habíamos pasado, hubiera terminado así. Emiliano, como era de esperarse, me culpó por la muerte de su mamá. Decía que yo la había obligado a hacerse la cirugía en contra de su voluntad. Aunque sabía que eso no era completamente cierto, la culpa comenzó a pesar sobre mí. Emiliano me enfrentaba constantemente, diciendo que nunca me perdonaría. Incluso llegó a amenazarme, diciendo que haría todo lo posible para verme sufrir. Durante los meses que siguieron, nuestra relación se volvió insostenible. Emiliano dejaba claro que me odiaba, y yo no sabía cómo lidiar con eso. Un día, encontré algo en mi cuarto que me dejó helado. Un vaso lleno de tierra con un muñeco de trapo dentro, todo lleno de alfileres. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero luego comenzaron a aparecer más cosas extrañas. Una vez encontré un sapo muerto en la ventana de mi cuarto, con la boca cocida, y otras veces aparecían pequeñas ofrendas con velas y figuras raras en la entrada de nuestra casa. Aunque me esforzaba por ignorar estas cosas, era evidente que Emiliano estaba haciendo algo más que simple rebeldía. Un día Priscila, que para entonces ya era una adolescente, me dijo que había escuchado a Emiliano decir que estaba haciendo trabajos para arruinarme la vida. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir permitiendo que él viviera con nosotras. Aunque me dolió tomar esa decisión, lo eché de la casa. Le di una de las propiedades que tenía, junto con una mesada mensual, para asegurarme de que estuviera bien, pero no podía permitir que siguiera poniendo en peligro la estabilidad de nuestra familia. A pesar de eso, Emiliano no dejó de hostigarme. Decía a sus hermanas que él era el responsable de todo lo malo que me estaba pasando, como si realmente estuviera logrando hacerme daño con sus trabajos. Poco después de haberlo sacado de la casa, noté un bulto extraño en mi encía, justo sobre un canal dental que me habían hecho años atrás. Al principio no le di importancia, pensando que era una infección menor, pero el bulto creció rápidamente, y después de varias semanas decidí ir al dentista. El dentista me dijo que lo que tenía no parecía un simple absceso, sino algo más grave.
me recomendó visitar a un oncólogo para hacer más estudios. Cuando finalmente me dieron los resultados, mi vida dio un giro inesperado. Tenía un cáncer agresivo e inoperable en la mandíbula. El diagnóstico del cáncer fue otro golpe devastador. Para entonces, ya me sentía completamente derrotado por la muerte de Marisol y el constante conflicto con Emiliano. Ahora tenía que enfrentar esta nueva batalla, y con mis hijas aún dependiendo de mí, no podía darme el lujo de rendirme. Aunque el médico me explicó que era inoperable, me recomendaron iniciar quimioterapia y radioterapia para tratar de frenar su avance. Mientras lidiaba con mi enfermedad, Emiliano seguía alimentando el odio. Hacía comentarios frente a Priscila y Valeria, diciendo que mi cáncer era resultado de sus trabajos y que él había hecho un pacto para verme sufrir. Al principio intenté ignorarlo, pero sus palabras comenzaron a afectarme. Me costaba trabajo mantenerme firme frente a mis hijas, que estaban aterradas tanto por mi salud como por las amenazas de su hermano. Finalmente, decidí cortar el contacto con Emiliano de forma definitiva. Ya no podía soportar su toxicidad ni permitir que siguiera afectando a las niñas. Aunque le había dado una casa y dinero para que viviera bien, no dejaba de atormentarnos con mensajes y visitas inesperadas. Un día, Priscila tomó la iniciativa y buscó ayuda en una casa de sanación espiritual. Aunque yo no creía mucho en esas cosas, ella estaba convencida de que podía ayudar a limpiar la energía negativa que Emiliano supuestamente había traído a nuestra familia. Los sanadores hicieron un ritual en nuestra casa, y aunque no sé si fue eso o simplemente una coincidencia, mi tumor dejó de crecer. Los médicos se sorprendieron porque, aunque seguía ahí, no había avanzado. A pesar de las sesiones de quimioterapia y radioterapia, el tumor permanecía estable, algo que me dio un poco de esperanza para seguir adelante. Sin embargo, la relación con Emiliano estaba completamente rota. Aunque ya no vivía con nosotras, seguía intentando meterse en nuestras vidas. Un día llegó a casa furioso porque había agotado el dinero que le daba mensualmente. Exigía más, diciendo que, como era mi hijo, tenía derecho a una parte mayor de mi patrimonio. En ese momento supe que ya no había nada que pudiera hacer por él. A pesar de la promesa que le hice a Marisol de cuidarlo, no podía seguir permitiendo que él controlara mi vida de esa manera. Reduje la cantidad de dinero que le daba y corté toda comunicación con él. Fue una decisión difícil, pero necesaria para proteger a mis hijas y para mantener la poca estabilidad que nos quedaba. Priscila y Valeria también estaban afectadas por todo lo que había pasado, pero trataban de mantenerse fuertes. Ellas se convirtieron en mi principal motivación para seguir luchando contra la enfermedad. Con el tiempo las cosas empezaron a mejorar en casa. Aunque mi salud seguía siendo delicada, el hecho de estar rodeado del amor de mis hijas me daba fuerza. Priscila, que era la más afectada por los conflictos con Emiliano, comenzó a encontrar su camino en la vida. Se interesó en estudiar psicología y ayudar a familias que enfrentaban problemas similares. Valeria, por su parte, decidió estudiar diseño, inspirada por las maquetas que yo solía construir cuando era joven. La vida siguió su curso, y aunque nunca volví a tener contacto con Emiliano, me reconfortaba saber que hice todo lo que estuvo en mis manos para ayudarlo. A pesar de todo lo que ocurrió, no podía odiarlo. Seguía siendo mi hijo, pero entendí que algunas relaciones, incluso las familiares, no pueden salvarse si la otra persona no quiere cambiar. Con el paso de los años, mi vida tomó un ritmo más tranquilo, aunque el cáncer seguía siendo una sombra constante. El tumor permanecía ahí, grande pero estabilizado. Los médicos seguían monitoreándome, y aunque no podían darme garantías, decían que mi caso era algo fuera de lo común. Yo, por mi parte, simplemente agradecía cada día que podía pasar con mis hijas. Priscila y Valeria crecieron y se convirtieron en mujeres fuertes y responsables. Priscila, como había prometido, se dedicó a estudiar psicología, enfocándose en ayudar a niños y familias con dinámicas complicadas. Decía que nuestra experiencia familiar la había inspirado a querer marcar la diferencia en la vida de otros. Valeria, por otro lado, empezó a destacar en el diseño y la arquitectura,
Muchas veces me pedía consejos o me mostraba sus proyectos, y eso me llenaba de orgullo. Verlas felices y realizadas me daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando los tratamientos del cáncer me dejaban exhausto. Emiliano, por otro lado, seguía siendo una presencia distante, pero problemática. Aunque no lo buscábamos, de vez en cuando aparecía en nuestra vida, generalmente con exigencias o reclamos. A pesar de que le seguía dando una mesada para cumplir con mi promesa a Marisol, él nunca parecía satisfecho. Lo último que supe de él fue que había vendido la casa que le di y que había utilizado el dinero para mudarse a otro estado. Aunque me dolía la distancia, también sentí cierto alivio de no tenerlo cerca, ya que su presencia siempre traía caos. Un día, mientras hablaba con Priscila, ella me dijo algo que me marcó profundamente. Me agradeció por no haberme rendido, por haberme mantenido firme a pesar de todo lo que habíamos pasado como familia. Me dijo que mi lucha le enseñó a nunca rendirse, incluso en las peores circunstancias. Sus palabras me llenaron de una paz que no sentía desde hacía años. Por primera vez, sentí que, a pesar de todos los errores que pude haber cometido, había hecho algo bien como padre. Con el tiempo, comencé a aceptar mi situación con el cáncer. Sabía que no había cura y que mi tiempo en este mundo era limitado, pero también sabía que había hecho todo lo posible por dejar un legado positivo en la vida de mis hijas. Ellas eran mi mayor logro, y el amor que compartíamos me daba la tranquilidad de saber que estarían bien, incluso cuando yo ya no estuviera. Aunque el camino fue duro, lleno de pérdidas, conflictos y sufrimiento, también hubo momentos de amor, crecimiento y aprendizaje. Acepté que no podía cambiar el pasado ni forzar el destino, pero podía elegir cómo vivir el tiempo que me quedaba. Ahora, cada día que despierto y veo a mis hijas felices y realizadas, siento que, a pesar de todo, mi vida tuvo sentido.